Nosotros hemos invitado en esta noche a la viceministra de Comunicación, a quien le agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros. Viceministra, qué gusto tenerla acá. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos y bueno, acá también, listos para las consultas. Se ha presentado este informe es un informe que ha realizado la Contraloría, que a solicitud de la Procuraduría, el Procurador ha hecho la presentación de este informe el fin de semana, donde se establece que la OEA incumplió el acuerdo, no hizo una auditoría, porque no se establecieron algunos pasos que al parecer estaban dentro de ese acuerdo que se firmó en el 2019. Exacto, a ver, ¿cómo parte esto, Jorge? El 22 de marzo, el procurador envía una solicitud con el siguiente término: un pronunciamiento técnico sobre el cumplimiento o no por parte de la Secretaría General del Estado a esta auditoría que se habría realizado al proceso eleccionario del 2019. ¿No? Porque esto se firma entre el gobierno boliviano y la Secretaría General a través de Luis Almagro. Entonces solicita, y a través también de un PIE, de una petición de informe escrito, lo realiza el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. ¿Por qué a la Contraloría? Porque esta es la instancia que tiene la experiencia en desarrollar estos procesos para emitir este pronunciamiento técnico. Ahora ahí me gustaría declarar lo siguiente. El procurador dice no hubo tal auditoría. ¿Por qué? Porque el acuerdo que se firma señala claramente que Bolivia da todas las condiciones, facilita las condiciones para que se pueda desarrollar una auditoría al cómputo oficial. ¿Qué significa el cómputo oficial? Significa la valoración de las actas. En nuestro país, y hay que recordarle, ¿cómo desarrollamos el cómputo oficial? En una pizarra de manera manual, esto se traslada en un acta que está además con los delegados de los partidos políticos y tiene copias, ¿no? Y se entrega. Esta acta que lo ponen en un sobre llega al Tribunal Departamental Electoral donde se realiza el cómputo oficial. Ese es nuestro cómputo oficial. Pero ¿qué es lo que realiza el informe preliminar y luego el informe de un análisis de integridad, que es lo que entrega la OEA? Pues dice que la suspensión del TREP incide en el cómputo oficial, cuando el cómputo oficial es un tema donde sí se tiene el cómputo oficial, los votos, y el Tribunal Supremo Electoral emite los resultados, y el TREP no incide, no tiene vinculación alguna, era solo un tema de referencia y por tanto esto es otro sistema y aquí tenemos otro sistema que este es el oficial. Entonces no existe tal auditoría. ¿Por qué? Porque no se cumple, primero, porque no se realiza la auditoría a estas actas, estas 35.000, que lo hemos escuchado al procurador decir, revisemos una por una, están digitalizadas, verifiquemos si hay tal fraude. Y el segundo, que la OEA ha incumplido. Nunca entregó, unilateralmente entregó un informe preliminar que no estaba previsto. Y al final eso lo hace el 10 de diciembre, cuando ellos habían mencionado que lo iban a hacer inicialmente el 12, pero piden el 13 y no se cumple. Y luego el 4 de diciembre, posterior al tema de Sencata, Sacaba, las masacres y todo lo que ha desencadenado, que tenemos un informe, un análisis de integridad, donde habla de esta manipulación dolosa, vincula estos dos temas, el sistema del TREP y también el cómputo oficial, que no tienen nada que ver, son totalmente separados, uno no incide en el cómputo y el otro sí. Y bueno, se genera todo esto. Entonces, a raíz de eso, esos son algunos de los elementos que observa la Contraloría y que ha sido presentado por el procurador. A ver, inicialmente este acuerdo que se firma, que era un acuerdo bilateral, un acuerdo además de carácter vinculante, tenía que ser entregado el 12 de noviembre, martes 12 de noviembre del 2019. Y se entrega el informe en la madrugada del 10 de noviembre, o sea, se entrega un informe preliminar el 10 de noviembre, que era de conocimiento del expresidente en ese momento, o sea, se le comunica en la madrugada del 10 de noviembre. Ese informe preliminar que tenía que entregarse era sobre el cómputo oficial. A ver, existe un acuerdo para que se realice esta auditoría al cómputo oficial, es así como está el acuerdo, ¿no? Y Bolivia el gobierno da todas las condiciones, los hemos visto, los hemos seguido. Esto tenía que entregarse el 12 de noviembre, sí, bajo las vías que corresponden, o sea, inicialmente al Estado boliviano, porque se ha realizado la firma entre el gobierno boliviano y la Secretaría General, a través de la organización. O sea, la Cancillería. Cancillería. Entonces teníamos que entregar vía esa diplomática. Pero existe un acuerdo, una llamada para decirles, no vamos a poder entregar el 12, lo haremos el 13 de noviembre.
Entonces la Cancillería dice, sí, muy bien, un día más, 13 de noviembre, vamos a esperar el informe de una auditoría al cómputo oficial. Pero ¿qué es lo que se entrega el 10 de noviembre? Un informe preliminar. Nunca en el acuerdo se determinó que se iba a entregar un informe preliminar. Y vamos a entregar un informe de auditoría. Ahí ya incumplimos y se lo hace a través de las redes sociales, a través de la cuenta oficial en este caso, y esto ha generado y ha denotado lo que luego hemos visto, ¿no? Esa convulsión, el golpe de Estado que nosotros ratificamos a través de todos los informes que se han presentado y ha desencadenado en la ruptura del orden constitucional y bueno, ya sabemos el tema de las masacres, las graves violaciones, los decretos, en fin. Ese es el incumplimiento. Posterior a todo eso, se presenta este análisis de integridad, que no es una auditoría, que no cumple los parámetros. Está muy detallado en este informe que presentará la Contraloría. Y se presenta esto el 4 de diciembre, ¿no? Donde se habla de esta manipulación dolosa. Hemos escuchado al señor Mester referirse a un fraude monumental. Se han tenido más de 11 meses para poder demostrar. Podían presentar una querella cuando existía el sobreseimiento. O sea, han existido todas las instancias, Jorge, para que se pueda presentar, observar, si quieren apelar, y todos los elementos jurídicos que se podrían haber tomado, pero no lo han hecho. Entonces ahí sale el procurador y le dice, revisemos las actas, son 35.000, revisemos, no para modificar, que hemos escuchado, ¿no? Y no se puede cerrar, había una aclaración del presidente del Tribunal Supremo Electoral. No es ese el objetivo. El objetivo es verificar y cerrar este tema que tenemos pendientes, porque sí se necesita cerrar. Nosotros ratificamos el golpe de Estado por todos los elementos que hemos ido mencionando. Cerramos, pero aquí también hay un tema pendiente, y ese está con la memoria, verdad, justicia, reparación integral, ya todas las recomendaciones del informe del GIEI, y ahí vamos a tener noticias a propósito de eso. Se está trabajando precisamente en lo que va a significar las acciones concretas en tema de la reforma de la justicia, que lo venimos trabajando como propuesta desde la campaña, en fin, esas tareas que necesita lo que nosotros denominamos, Jorge. Tenemos que cerrar este tema. Para eso es la verificación de las 35.000 actas, como señala el procurador, y trabajar en un proceso de convivencia armónica con justicia y reparación integral. Muy bien, vamos a escuchar lo que decía a propósito del tema de las actas el presidente del Tribunal Supremo Electoral sobre la revisión de las actas, 35.000 actas. Escuchamos a Jacinto Toffoli. Luego de que este fin de semana el procurador del Estado retó a quienes denunciaron el presunto fraude en las elecciones de 2019 a revisar las actas del proceso electoral, el presidente del Tribunal Supremo Electoral se pronunció sobre este tema. Las actas están disponibles a través de los medios digitales para cualquier persona interesada que quiera hacer una revisión de estos documentos. Nosotros como tribunal no sabemos cuál es el objeto o a qué apunta esa revisión. El mirar unas actas no tiene efecto sobre el principio de preclusión establecido legalmente, ni tampoco puede modificar acto alguno de los que ya se hubieran realizado. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral evitó pronunciarse en cuanto a las declaraciones del Contralor sobre si la OEA realizó o no una auditoría. El tribunal tiene por regla no emitir un comentario sobre decisiones o actos de otras instituciones. Si la Contraloría sostiene que eso no es una auditoría, es una opinión de la Contraloría sobre la cual nosotros no podemos decir nada. También la autoridad del órgano electoral se pronunció en cuanto al proceso por el presunto fraude. El proceso de investigación del fraude se inició a raíz de alguna decisión del Ministerio Público y corresponde al Ministerio Público definir qué hace con eso, cómo lo concluye, cómo lo continúa o qué es lo que corresponde hacer hacia adelante. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ratificó que una revisión de las actas del proceso electoral de 2019 no modifica el principio de preclusión. Bueno, ¿y cuál es el principio de preclusión? El principio de preclusión establece que lo que ya está mediante el cómputo oficial presentado es como cosa juzgada. Eso ya está cerrado, eso ya no tiene ninguna modificación. Lo que pasó el 2019 no tiene mayor modificación. En todo caso, ese es el principio de preclusión. ¿Cuál es el efecto legal de este informe de la Contraloría? Primero, para
hacer referencia a lo que le decía sobre las declaraciones del Tribunal Supremo Electoral. Lo que nosotros necesitamos es verificar y dejar ese tema cerrado. Creo que eso nos va a ayudar a Jorge a este proceso de una convivencia armónica que necesitamos en el país y poder trabajar en temas de justicia y reparación integral de las víctimas. Son 38 víctimas y tiene que haber una reparación integral para todas. Entonces, ese es el objetivo, no mover, afectar el resultado para nada. Es un tema que necesitamos resolverlo como país, como Estado. Ahora ahí ya corresponde las acciones que se están evaluando. Lo hemos escuchado al mismo Contralor, si se amerita, se va a revisar, se hará una auditoría, acta por acta. El embajador Héctor Arce ha anunciado que lo van a llevar a la instancia de la Organización de Estados Americanos, donde también hemos denunciado el tema de la injerencia. Y bueno, ya se tiene que ir analizando y viendo en las instancias que corresponden. No me gustaría adelantar sobre el tema, pero sí, aquí existen elementos, informes que están respaldados y lo que queremos los bolivianos es dejar cerrado ya este tema. Nosotros ratificamos el golpe de Estado por la ruptura del orden constitucional, porque la OEA incumplió el acuerdo, porque la OEA también ha incidido en lo que se ha gestado. Y esto lo ha hecho a través de declaraciones, de entrevistas del señor Almagro que hemos visto nosotros, donde ya se tenía toda esta narrativa de lo que iba a ocurrir para las elecciones de 2019, que era ganarse la confianza. Aquí corresponde cerrar ese tema. Habrá que iniciar, invitamos a la oposición a que participen, a que revisen, a que se verifique que eso es lo que necesitamos cerrar y empezar a trabajar en lo que corresponde, la reconstrucción de nuestro país. Lo que los bolivianos el 18 de octubre del año pasado han decidido, le han dado el 55%. Hemos duplicado, casi duplicado la votación de Comunidad Ciudadana, del segundo en este caso. Entonces, aquí hay ya lecturas. ¿Qué le interesa a la población? La reconstrucción de nuestro país, de nuestra economía, la nueva normalidad. Me voy al tema de las vacunas, necesitamos vacunar. En fin, Jorge, creo que por ahí tenemos que llegar y no olvidarnos de las recomendaciones que tenemos pendientes y bueno, las acciones ya las va a definir también más adelante, ¿no? De acuerdo a estos reportes. Ahora, este informe que emite la Contraloría, solicitud de la Procuraduría, de la Cámara de Diputados, este informe va a ser representado por el embajador, por Héctor Arce, ante la OEA, como un documento interno de administración interna del país, en todo caso, respecto a ese acuerdo que se firmó en 2019. Claro, porque ahí se evidencia que se ha incumplido, se evidencia técnicamente que no existió una auditoría, que era parte del acuerdo que teníamos, y además este es uno más, ¿no? de estas observaciones que realizamos al análisis de integridad que realiza la Organización de Estados Americanos cuando teníamos que presentar una auditoría. Eso nosotros lo ratificamos, lo vamos a demostrar. Corresponde ya a estas instancias, se va a evaluar el Ejecutivo las acciones a seguir, pero aquí tenemos que cerrar este tema. No podemos dejarlo ya en esa incertidumbre y empezar a especular sobre el tema. Cerremos el tema, revisemos las actas, ahí está el cómputo oficial, están digitalizadas, lo ha dicho bien el presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero algo que no podemos dejar, acabó masacre, violación a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales. Ahí cuestionamos también la forma en la que se ha enfocado en determinado momento este tema. Se mataron entre ellos y eso que ya hemos venido hablando, Jorge. Eso tiene que dejar de estar muy claro. Ahí habrá reparación integral, ahí tiene justicia y las recomendaciones que realiza también este grupo interdisciplinario de expertos, ¿no? Muy bien. Esta revisión de las 35.000 actas las va a hacer la Procuraduría. Ya más o menos tiene una hoja de ruta de cómo se va a manejar ese tema de la revisión. Están digitalizadas, se puede acceder a aquello. De pronto como para conformar un equipo con gente de la Procuraduría, pero también invitar a algunos agentes, como usted decía, de afuera, como la oposición, a alguien que forme parte de esto. Mira, esto está lanzado como una invitación a todos para que podamos cerrar. Habrá que conformar, reunirse, pero es muy abierto. ¿Qué mejor, Jorge, que revisarlo? ¿Qué mejor que revisar acta por acta, como se dice? Mejor que llegar a esa instancia y habrá que conformar, abierto a todos, insisto, a todas las organizaciones, la sociedad civil, porque eso es lo que tenemos que cerrar y está pendiente y no lo vamos a dejar ahí. Entonces, esto amerita ya un análisis y reitero, ¿no?, la invitación para absolutamente todos. Revisemos qué pasó en 2019 para cerrar este tema y bueno, ya queda el tema de justicia y reparación.